y con esto contribuir para que los otros lo hagan también. No esperar que otros lo hagan, entonces nosotros aprovecharnos de su talento, su capacidad, todo aquello. Nosotros admiramos, señores, admiramos nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, en el sentido de que tuvieron la visión de ponernos a estudiar, ¿ya? De manera que si por alguna razón ellos tuvieron dificultades para el estudio, por las condiciones mismas del país, tenían pocas escuelas aquí, los niveles educativos, sin embargo, hacían el esfuerzo. Aunque ellos no supieran ni leer ni escribir, pero luchaban para que sus hijos, entonces sí lo lograran. Y esos entonces, con sus hijos, que eran los nietos de aquellos, y así sucesivamente vamos avanzando. Ahora nosotros como país, como República Dominicana, tenemos que trabajar la calidad educativa y sobre todo lo que es la ética, señores, la honestidad, la honradez. Tenemos que ser íntegros, tenemos, no perfectos, porque no hay un solo ser humano perfecto. Siempre se ha dicho, bueno, la perfección es el único don que la naturaleza le ha negado al ser humano. Pero cada día, en la medida que nos integramos, que nos entendemos, que nos preocupamos, que trabajamos, que luchamos, que nos capacitamos, que luchamos para que los otros también logren una vida superior, estamos aportando con ese desprendimiento, con ese concepto de integrarnos, de unirnos, de ser solidarios, de practicar la empatía, de buscar mecanismos para el bien. Cada día alejándonos de la ignorancia, de la esclavitud, de la oscuridad. Y esto entonces, como consecuencia, vamos a tener más conocimiento. En el ámbito tecnológico, científico, en todo sociológico, bueno, viendo la historia, viendo, porque hay personas que no quieren saber de la historia, bueno, sí, pero somos parte de esa historia. La historia local, hay que conocer la historia incluso de su propia familia. En algunos casos hemos trabajado en lo que tiene que ver con el árbol genealógico de una familia, y eso es maravilloso. ¿Cómo se establece una relación entre los bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, bisoños? Y así, es una maravilla. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo para interactuar, para encontrarnos, para hacer reuniones, asambleas, encuentros, respetarnos, ir transmitiendo esos valores, esa cultura, costumbres, etcétera, en la familia, cómo se lo vamos traspasando, aunque de manera diferente, porque la misma sociedad como tal va cambiando permanentemente, la tecnología, los medios de comunicación, las redes, todo ha ido, ¿verdad? El cambio, por ejemplo, de lo análogo a lo digital, sí, eso es cierto, correcto, pero nunca olvidarnos de lo humano. Seres humanos, entonces, buscar mecanismos ¿para qué? Para ser mejores cada día. Las sociedades que han logrado éxito es precisamente por la solidaridad de sus hombres y sus mujeres. ¿Cómo ustedes creen que un país logra su independencia? Independencia en términos generales, porque podríamos estar hablando de independencia relativa, pero de manera, por ejemplo, ser una colonia para llegar a ser un país libre. Eso no es jugando, eso no es un individuo por mucho cuarto que tenga, o por muchas armas que tenga, o por mucho poder que tenga por allá. Un individuo, un semidios, un ídolo por allá, que se crea ídolo, un líder, no, necesita de esa sociedad, necesita de sus hombres y sus mujeres, quienes vayan a donar sus vidas y sus bienes para lograr que la sociedad de ese momento, pero dando el ejemplo para la posteridad, sea una sociedad de hombres y mujeres libres, independientes, soberanos, que logren un más alto nivel de desarrollo y bienestar, de prosperidad.
se necesitan. Han habido momentos difíciles, señores, en la historia de toda la sociedad, pero en el caso nuestro, la sociedad dominicana. Ustedes saben los distintos estadios que la historia nos ha presentado y donde hemos tenido que ver la muerte de cientos y miles de dominicanos defendiéndonos para que determinados personajes hoy en día solo piensen en su propio bienestar, quieran engañar a los otros, confundiéndolos, abusando de su debilidad, diríamos, psicológica, intelectual, desde el punto de vista social, su escaso conocimiento de la realidad económica, política, cultural, racial, religiosa, etcétera. Pues miren, ese es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro querido país. Alejarnos de esos últimos lugares que tenemos en educación. La calidad educativa de República Dominicana, por el suelo, en los últimos lugares. Sin embargo, nosotros estamos hablando de miles de millones de pesos. Aunque el presupuesto general de la nación de este año, ¿cuánto es? Bueno, de 1 billón y más de 700.000 millones de pesos. Todos los cuartos del mundo, país pequeño, con 2 o 3 personas. Pero, ¿quiénes disfrutan de esos recursos? Todos tenemos derecho, ¿verdad? Sin embargo, uno se encuentra con una gran cantidad de dominicanos por ahí que no saben leer ni escribir, pero otros que no pueden comer. Y que, por supuesto, uno por solidaridad tiene que facilitarlo, aunque sean 20 pesos, 50, 100, dependiendo, 200, 500. Porque tenemos que ser sensibles y ayudarnos entre sí. Y personas enfermas, con dificultades. ¿Cómo hemos permitido que este pueblo sea una sociedad enferma? Bueno, con ese tipo de actitud de SENASA, con ese tipo de actitud del SNS, Servicio Nacional de Salud, o por 2 instituciones tan vitales para cualquier país del mundo, Seguro Nacional de Salud, dilapidando miles de millones de pesos, y el Servicio Nacional de Salud también, miles de millones de pesos. Mientras tanto, muchos buenos dominicanos muriendo por falta de medicamentos, porque tienen enfermedades catastróficas, y otros viendo la situación cada vez peor por falta de recursos, mientras unos malos dominicanos por ahí acaparando, ensanchando su capital con haciendas, con fincas, con apartamentos, algunos hasta con yates, otros con muchísimos cuartos, euros, dólares, pesos, etcétera, con poder descomunal. Pues somos seres humanos. Vamos a ser más consecuentes. Hay que tener sensibilidad. Siempre se habla de que eso que ha ocurrido, tanto en SENASA como en el Servicio Nacional de Salud, son crímenes. ¿Ustedes se imaginan que para usted acumular millones de pesos tenga que provocar la muerte de muchísimos buenos dominicanos? Cuando todos nosotros aportamos recursos a través de los impuestos que le entregamos al Estado para ser administrado por el gobierno, y que todos esos recursos, en vez de cumplir esa autoridad con lo que establece nuestra Constitución, que tenemos derecho a una salud gratuita en el país, entonces lo que tenemos es una dificultad inmensa, todo caro, y nuestra gente con dificultades hasta para comer. ¿Cuáles son todas las medidas que tiene que adoptar para mejorar la situación de los dominicanos? Todos. Algunas veces uno escucha situaciones, por ejemplo, recientemente el señor presidente de la República rindió cuenta al país, pasado 27 de febrero. La Constitución Dominicana establece que el presidente de turno, no importa el que sea, cada 27 de febrero debe rendir cuenta al pueblo dominicano
de lo acontecido durante el año anterior. El año anterior. Nosotros esperamos que un presidente, el actual o los que sigan, nos digan cuando van a rendir cuenta, primero que hagan un esbozo general histórico-patriótico, porque no estamos hablando de cualquier día, señores. Estamos hablando del Día de la Independencia Nacional. Estamos hablando del 27 de febrero, donde esos buenos dominicanos, los trinitarios comenzando y todos los que pudieron convencer para lograr la verdadera independencia, que agote 5, 10, 15, 20 minutos hablando de lo patriótico, de lo histórico, de lo importante que fue y que es y será para cualquier país del mundo, en este caso la República Dominicana, ese gesto, esa disposición, ese accionar tan arriesgado, tan peligroso, pero que a ellos no les importó y nos dieron la independencia. Entonces nosotros queremos que cualquier presidente que vaya a un 27 de febrero a dirigirse al pueblo dominicano y al mundo, pues nos hable durante varios minutos de la historia nacional, exaltando el valor, la gallardía, el patriotismo, todas estas condiciones fundamentales que debemos cada día plantearla a la sociedad dominicana con una forma de que nuestros jóvenes entiendan que nuestros antepasados no perdieron su tiempo al dedicar gran parte de su vida a la lucha por la independencia, la igualdad, el bienestar, la libertad, la independencia, la soberanía. Y que luego, entonces, después de ese esbozo histórico-patriótico, que nuestros presidentes, al rendir cuenta, les digan, bueno, el presupuesto del año pasado, del cual yo voy a rendir cuenta, fue de 1.400.000.000.000 de pesos, por ejemplo, ¿no? Puede ser más, puede ser menos. Y con ese dinero, nosotros en el presupuesto general de la nación, le asignamos a educación tantos millones. Educación, con esos millones, hizo esto. ¿A través de qué? Del Ministerio de Educación. A Salud Pública, al Ministerio de Salud Pública, nosotros le asignamos tantos millones. Y con esos millones ellos hicieron esto. Dejaron de hacer esto y se les sobró tanto. O hubo un déficit de tanto. En deporte, a deporte, en el presupuesto nosotros asignamos tanto. Hizo esto, y finalmente quedó esto. Y así cada uno de los ministerios. Por lo tanto, con ese 1.400.000.000.000, nosotros logramos esta sobra durante todo el año. Tal. Tenemos tanto, o nos faltó tanto, como nos faltó, tuvimos que acudir a un préstamo que nos aprobó el Congreso Nacional de tantos millones de dólares. Y con eso entonces nosotros logramos terminar tales obras. Les dijimos que íbamos a dar tales obras, no pudimos, le pedimos disculpas. Pero ustedes pueden estar seguros que lo vamos a incluir en el presupuesto del próximo año, y si Dios quiere, el próximo 27 de febrero, entonces nosotros le estaremos diciendo la situación por la que nos encontramos en ese momento. Tenemos tantas obras en proceso, muchas de las cuales ya las terminaremos el próximo año, y les diremos un día como hoy precisamente lo que hayamos hecho durante todo ese trayecto. ¿Verdad? Entonces, así el pueblo como que puede entender un poquito más. Ahora, cuando un presidente dura 2 horas y 44 minutos, por ejemplo, hablando allí, y entonces plantea una gran cantidad de obras, pero de los 5 años, por ejemplo, que lleva de gobierno, 5 y pico, incluyendo incluso la última que se hablaba del metro C2 ahí en la capital, en Los Alcarrizos, pero hay una serie de denuncias ahí donde se establece que no se ha terminado. Entonces, ¿por qué inaugurar, por qué decirle a un país que ya logramos esto, cuando verdaderamente la gente va a saber que no, que le faltó? Y si le falta, ¿por qué inaugurarlo? No, pero en el proceso apenas le falta un 5%,
pero ya casi hasta terminar. El próximo año ya lo daremos como tal. Eso, por ejemplo, de la presa sobre Río Grande, allá, Teazo, Varones, eso, que lo inauguraron en el 2024, mis amigos, en eso, 2024. Y miren cómo estamos, 2026, ya en marzo. Y no está funcionando esa presa, no está funcionando como tal. Y ustedes saben los millones y millones, miles de millones de pesos que hemos gastado los dominicanos, porque eso no es de ningún presidente, de ningún ministro, de ningún senador, diputado, alcalde. No, ese dinero es suyo y mío, de ese gran esfuerzo que hacemos. Entonces, bueno, muchos de esos recursos que aportamos y otros que tenemos que pagar como consecuencia de los préstamos, que los tenemos que pagar nosotros, pero que también tendrán que pagar nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Pero cuidadito si quienes administran los recursos quieren entonces beneficiarse de esto cuando son otros los que van a pagar la consecuencia. Entonces, esos discursos largos, mucha teoría, algunas cosas bien, otras más, realmente el pueblo no sabe ni siquiera cuáles son las reales y cuáles no. Por ejemplo, decir que en Valverde se han construido unas 35 obras y nadie las ve. O tal vez alguien puede decir, pero ¿a qué tipo de obras se refieren? Cambiaron el piso de tierra por cemento, alguna casa, y esa es una obra. Le construyeron contenes a un sector, y esa es una obra. Porque entonces vamos a tener que esperar, bueno, 35 obras en Valverde. Hay comunidades que han estado, ven acá, pero el presidente dijo que aquí se han construido 70 obras, nosotros no las vemos. Cuidadito entonces si es que los ministros le preparan, ¿verdad?, una gran cantidad de obras. Esta vez finalmente el presidente la lee, pero teniendo un presidente inteligente, profesional, etcétera, yo no creo que se preste a eso. Ningún presidente se supone que puede permitir decir cuestiones que finalmente la población no va a creer. Entonces, si alguien, un ser humano, y mucho más una autoridad, y cuando se habla de esos niveles ni hablar, no puede mentirle a la población, porque independientemente de la mala calidad de nuestra educación, hay mucha gente que sabe pensar en este país, y sabe cuando lo quieren engañar, sabe cuando lo quieren confundir, o cuando le están diciendo la verdad. Entonces a nosotros nos han enseñado, en nuestra familia y en los escenarios donde nos desenvolvemos, que el ser humano debe ser veraz, que el ser humano debe decir y practicar la verdad, el ser humano debe ser honesto. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a la sociedad, a nuestros hijos? Que si usted tiene un cargo puede decir lo que le dé la gana y tiene que entenderlo, eso no puede ser así. Y no debe ser así. Entonces se supone que antes, con mucho tiempo antes del discurso del día, se supone que el presidente se habrá reunido con cada uno de esos ministros y sus técnicos para que le digan, bueno, señor presidente, nosotros hemos logrado esto, y que lo pueda ver, contactar, palpar el presidente, para que cuando él vaya a leer el discurso sepa que realmente eso es así. Pero cuando se lo llevan rápido, tal vez ni lo ve y solo lo vale. No puede ser. Hay que mantener la solemnidad de esos cargos. Un ministro no puede ser cualquier cosa, señores, porque está administrando muchos recursos de los aportados por ustedes y por nosotros. Muchos recursos. Viceministros, directores generales, etcétera. Un senador no puede ser cualquier persona, independientemente de que hay gente que no piensa. Y que si piensa de manera coyuntural por algo que le pueda beneficiar. Eso no puede ser. No cualquier persona puede ser diputado en un país que se respete, mis amigos. Son personas que tienen un gran compromiso con cualquier país del mundo.
que otro de los poderes, que hace regularmente el Ejecutivo, le envía un anteproyecto de ley y que se le apruebe sencillamente hasta sin leer porque lo mandó el presidente que es de su partido. Eso no puede permitirse. Nosotros necesitamos hombres y mujeres que se comprometan formalmente con su país. Pertenecen a partidos políticos, claro, así llegaron, pero sabiendo que esos partidos tienen un gran compromiso, son instrumentos de la democracia que permiten que para llevar hombres y mujeres a cargos, los cuales tienen que desempeñarlo con ética, con moral, de manera eficiente. Bueno, pues la verdad que es un poco difícil saber qué se terminó, qué no se terminó, qué es cierto, qué no es cierto. Entonces, eso crea duda. Y nosotros no queremos dudar de quienes nos representen, comenzando por el señor presidente de la República, que se supone que tenía que palpar directamente cuando todos sus subalternos fueran a darle el informe como que hicieron esto. No simplemente porque se lo dijo, sino porque el presidente, que es el hombre se supone más y mejor formado de un país, entonces cuando se le dice a su pueblo es con un respeto absoluto. Y lo que dice fulano de tal, yo lo creo. Eso es un momento importante. Ah, lo dijo fulano de tal, no, pero en tal momento dijo tal cosa, y en el otro momento dijo tal, y en el otro... Eso crea duda, incertidumbre, que cuando se trata de Estado, eso es inconcebible. Vamos a sostener posturas firmes, honestas, serias, demostrables, creíbles. Bueno, mis amigos, por otro lado, decirles que hemos tenido acontecimientos por acá. Recientemente la Fuerza del Pueblo, Partido Fuerza del Pueblo, dio apertura a su local, acá en Mao, en la calle Máximo Cabral, Quiramella. Los señores dirigentes nos invitaron, vivimos por allá, creemos que eso es importante porque nuestros partidos políticos deben fortalecerse. Ojalá que los demás partidos también, así mismo lo hagan, y que cada día entonces demos los pasos pertinentes, señores, para nosotros luchar por una verdadera democracia, libertad, donde la mayoría, de manera libre, libérrima, pueda hacer lo que entienda sea más adecuado como ser humano adulto, no inducido y conducido por intereses económicos, que es lo que últimamente se está dando en el país. Mucho cuidado con eso. Así que seguir adelante y que finalmente cuando ya tengamos la oportunidad nosotros como votantes podamos escoger los mejores hombres, las mejores mujeres que estos partidos políticos nuestros hayan elegido, hayan seleccionado. Y si un partido X no escoge sus buenos hombres, sus mejores mujeres, porque lo que va a llevar fulanito porque tenga cuarto y aquel, entonces no, nosotros libérrimamente vamos a seleccionar a quienes entendamos puedan representarnos con más dignidad e entereza, con un criterio ético y moral, que nos garantice un servicio, que haya una verdadera representación al servicio de la población. Eso es lo que nosotros pensamos. Gente que pueda trabajar en beneficio de la niñez, de la juventud, de nuestros envejecientes, hombres y mujeres, que busquen mecanismos para crear fuentes de empleo. Porque nosotros podemos trabajar y con lo que logremos como ingreso, ayudar verdaderamente a la capacitación de nuestros niños y jóvenes y a una mejor alimentación, salud de nuestros envejecientes. Y nosotros seguir estudiando, preparándonos, ayudándonos entre sí, con ese alto nivel de solidaridad. Bueno, por otro lado, decir que lamentamos la muerte de la señora madre de nuestro amigo Ignacio Márquez. Ayer, pues, fue triste. Lo más difícil es ver fallecer una madre, eso es terrible. Y quienes hemos pasado por ese triste momento sabemos perfectamente, y una mujer buena, seria, honrada, una santa prácticamente, nuestra solidaridad, así como lo hemos hecho de manera personal, lo queremos hacer así de manera pública.
en estos momentos ya estaba en el cementerio municipal, se le hizo una misa. Bueno, nuestra solidaridad con esa gran familia. Esperamos que puedan lograr su consolación, una realidad difícil, pero la vamos superando poco a poco. Y ella nos ha dejado un gran legado en beneficio de su familia, comenzando por sus hijos, pero también nosotros que nos hemos tratado, especialmente con Ignacio, y sabemos que es un gran joven, un gran profesional de este pueblo. Bueno, pues nuestro director tiene algunos cortecitos, que como ustedes saben, nosotros siempre queremos reflexionar conjuntamente con ustedes. Adelante, director. Oyendo y viendo por estos medios, conozcan primero en qué consiste eso. Cuando la Constitución te manda una rendición de cuentas, se supone que es del año de gestión. Pero los gobiernos, los presidentes, no solo generalmente lo utilizan e incluyen varios años de gestión. Pero además es como una manera, porque es ante los asambleístas, para que los asambleístas puedan, como le toca, fiscalizar las ejecutorias de un gobierno del presupuesto que le aprueban. Eso es. Ahora, ¿cómo lo hace el gobierno central? El gobierno central, sus funcionarios, desde octubre hasta enero, se dedican a recopilar las informaciones de las ejecutorias de cada institución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el presidente de la República a esas ejecutorias de cada funcionario, que es como una especie de memoria, le da forma de discurso y lo lee ante la Asamblea Nacional. Es decir, que la Cámara Conjunta. O sea, la mentira y la verdad de cada funcionario, el presidente la lee y hace un vaciado de lo que los funcionarios ponen ahí. Ay, hombre, y yo voy a poner un ejemplo. Como lo de Cenoví. Yo voy a poner un ejemplo. El sector agropecuario, que yo le doy mucho seguimiento, yo veo las cifras que usó el presidente de la República con relación a los pollos. Histórico. Dijo que los pollos, la producción en el año pasado, en diciembre, fue de 25.2 millones de unidades de pollo. Pero ¿qué sucede? Que en diciembre del año pasado, Limber Cruz había dicho que el país en diciembre tenía 24 millones de unidades de pollo. O sea, le pusieron una moñita de 1 y pico. Porque eso es lo que hacen los funcionarios. Lo que el presidente leyó sobre el sector agropecuario en ese discurso de ayer fue lo que le escribió Limber Cruz, no el actual secretario. Y si ustedes se ponen a dar cuenta, es la misma repetitiva de lo que Limber venía diciendo durante su gestión. Y así va para cada caso. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando un presidente presenta esa memoria, como lo hizo ayer el presidente Luis Abinader, él le está vaciando al país lo que le escribieron los funcionarios, él se lo lee, y por eso usted ve cómo lo que el presidente dijo ayer no se corresponde con la realidad que está viviendo el país. Cada vez que el presidente cogía una provincia y hablaba de las obras que había inaugurado, la gente de esa provincia te decía, mira, esto es verdad y esto es mentira. Por ejemplo, a mí me llamaron de Santiago y me decían, mira, las obras que el presidente mencionó ahí, en las 6 comparecencias las ha mencionado y algunas han concluido, otras están por concluir todavía. Caso Monorriel. Ese es un ejemplo. Entonces, del Seibo me llaman a mí, me escriben, mira, del hospital que hablaron, aquí no hay tomógrafo, no hay esto. De una vez. La gente comienza en el territorio a darse cuenta cuando dijo una verdad o dijo una mentira, porque lo que el presidente está haciendo es leyendo el informe que le han pasado a los funcionarios. Bueno, ya yo de alguna manera estuve conversándoles acerca de esto. Reitero, nos interesaría que nos diera, bueno, administramos tanto, hicimos tanto, tal, y luego ya, entonces nos falta tanto por hacer, lo haremos el próximo año. Vámonos con otro director. De los 117.948 empleos creados en el año 2025, 75.461, oigan bien ese dato, 75.461 lo explica el incremento de empleo público, específicamente un 64%. Vuelvo y repito, 64% del empleo creado en el año 2025 es empleo del Estado Dominicano. 64%, lo normal debe ser 20%, 15%, no más de ahí, porque eso es lo que representa
en la economía dominicana, póngale 20%, como mucho, pero no, 64%. Bueno, siempre los gobiernos deben ¿sabe qué? Bueno, crear condiciones para que haya fuentes de empleo generado básicamente por el sector privado, darle facilidades, ¿no?, para que el sector privado logre crear empleo y así nuestra gente pueda trabajar. Pero cuando es el gobierno, en muchísimos de los casos, lo que hace es darle el empleo pero sin funciones. Entonces se crea una especie de parasitismo, un problema muy serio, algunos ganando muchísimo dinero sin trabajar, son las botellas, los tanques, los botellones, todo aquello. Y eso entonces, en vez de ayudarnos, entonces esto es lo que crea un parasitismo, porque mucha gente gana mucho, otros ganan menos, pero sin aportarle al desarrollo del país. Vamos con el último, señor director. De los datos que ofreció el presidente de la República, lamentablemente están tergiversados, no son datos correctos. Lo que tiene que ver con, por ejemplo, la cobertura del nivel inicial. Actualmente en el país tenemos a más de 500,000 de niños que se quedan fuera de la escuela todavía, de 0 a 5 años de edad. Aunque ha crecido la cobertura, estamos hablando de que en los pasados 5 años no ha pasado de 25.600 niños la cantidad que se han incorporado a la escuela en el nivel inicial. En nuestro país tenemos más de 1.060.000 niños de 0 a 5 años y menos de 400.000 están en la escuela. Y esto es incluyendo tanto el sector público como el privado. También lo que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes, aunque se ha dicho que mejoró realmente, los resultados de las pruebas nacionales demuestran que la calificación promedio de este año pasado, fue de 58 puntos. O sea, los estudiantes dominicanos ni siquiera llegan a los 60 puntos en pruebas nacionales. Ahí no hay mejora de los aprendizajes. Igualmente. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que ir reflexionando, mejorar la calidad educativa. Bueno, el tiempo ha pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que han tenido de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, pues mañana continuaremos y vamos a abordar el tema también del Clásico Mundial del Béisbol que comienza el próximo día 5 y a partir de mañana vamos a estar en el béisbol el equipo dominicano y un equipo de Grandes Ligas, Detroit, los Tigres de Detroit, en el estadio Quisqueya, Juan Marchal de la ciudad capital. Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Buenas tardes. Bye bye. Este es el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros trabajamos pensando